Queridos amigos, soy Pablo Magluf, los saludo con mucho gusto. Como ustedes saben, tengo el honor de ser columnista en esta gran revista, etcétera. Y en esta ocasión el equipo editorial me pidió una colaboración especial en video, respondiendo a la columna de José Woldenberg publicada ayer en el Universal, ayer 26 de julio del 2022, titulada Todo podría haber sido distinto, donde maneja la idea de que el gobierno de López Obrador pudo haber sido distinto a lo que estamos viendo. Digamos que traicionó sus promesas, traicionó su encomienda, traicionó al electorado y que frente a sí tenía una gama de opciones y ha optado por las peores. Me parece completamente lo contrario, que lo que estamos viendo es exactamente lo que iba a suceder. Quiero, entre paréntesis, dejar claro que no solo respeto y admiro mucho a José Woldenberg, sino que lo considero uno de los padres de nuestra democracia. Pero en esta ocasión discrepo con su idea de que López Obrador pudo haber tenido un gobierno distinto al que estamos viendo. Contrario a lo que creen sus críticos, yo creo que López Obrador es uno de los políticos más honestos que tenemos en el sentido de que es uno de los más transparentes. Por supuesto que es un mentiroso sin escrúpulos y un mendaz profesional. Creo que la prueba es que desde hace 20 años o más de 20 años hay advertencias sobre lo que iba a suceder, las cuales se están cumpliendo a cabalidad. Uno de los más grandes ejemplos, más famosos y de los primeros es este grandísimo editorial de Ikram Antaki, en el Universal también, publicado en 1999, titulado El bárbaro y los cobardes, donde Ikram Antaki hace un retrato muy certero de esta figura demagógica y de cómo las instituciones y los hombres encargados de ellas se doblaban ante él y ante su voluntad, y cómo él utilizaba al pueblo y a las masas, las enardecía para utilizarlas como instrumentos de su propia ambición política. Después vino el magnífico perfil El Mesías Tropical de Enrique Krause y innumerables advertencias, ¿sí? Entonces, quisiera desmentir punto por punto porque del editorial de José Woldenberg, porque me parece que con ese ejercicio podemos ver cómo en efecto todo lo que estamos viendo era previsible, se podía anticipar. Dice José Woldenberg, el actual gobierno tenía varias puertas ante sí. Pudo haber optado por fortalecer nuestras incipientes instituciones, normas y procedimientos democráticos. Bueno, no. Precisamente no, porque alguien que manda al diablo a las instituciones, alguien que se declara presidente legítimo y alega fraude y desconoce dictámenes de un árbitro electoral, pues evidentemente no es alguien que va a fortalecer instituciones, ¿no? 2. Pudo realizar una reforma fiscal sustantiva destinada a tener recursos para elevar la calidad educativa, los servicios de salud y extender y actualizar la infraestructura. Pues no, porque López Obrador nunca ha creído en los impuestos, en las reformas fiscales. Al revés, los ve como cargas al pueblo. Es una izquierda muy sui generis, antifiscal. Es una izquierda que no cree en los impuestos progresivos. Al revés, López Obrador nunca y siempre dijo que no iba a aumentar impuestos. Y para elevar la calidad educativa menos, porque parte del pacto que lo llevó al poder fue precisamente la promesa de revertir la reforma educativa de Peña Nieto a cambio del apoyo del magisterio. Después dice, pudo intentar profesionalizar y capacitar a policías y ministerios públicos. Reforzar el federalismo induciendo proyectos de desarrollo conjuntos entre el gobierno federal y los de las entidades. No,
siempre fue un proyecto centralista, un caudillo centralista. Digo, qué mejor metáfora que habitar Palacio Nacional, que además siempre dejó claro que iba a cerrar a las policías federales, ¿sí? Que iba a haber una Guardia Central Nacional fincada en el centro, bajo un mando presidencial. Digo, creo que lo más claro del proyecto obradorista era que era un intento de recuperar al presidencialismo imperial centralista. Diseñar algún plan de impulso industrial y o agrario. Bueno, yo creo que industrial no, porque siempre el modelo de López Obrador ha sido, en esa segunda parte de la cláusula, en efecto, agrario, fincado en el sur del país, en la parte agraria, en el trapiche, si lo quieren usar con una metáfora propiamente obradorista. Apoyar los reclamos de las mujeres que demandan desde el cese del acoso hasta los feminicidios. Bueno, López Obrador siempre ha sido un hombre rodeado de mujeres sumisas, eso lo podemos ver desde su jefatura de gobierno. Nunca ha tenido una agenda progresista, siempre ha sido suspicaz del feminismo. Lo que pasa es que utilizaba las consignas y los emblemas y lemas del feminismo, algo que yo llamo populismo de género, para cautivar a votantes despistadas, ¿no? Este tipo de lemas como gabinete paritario, que no sirven para nada, o el gobierno más feminista de la historia, en realidad eran cosméticos, pero para un observador cauto era obvio que se trataba de un régimen de viejitos machos. Intentar en serio combatir la corrupción, bueno, pues tampoco, ¿no? Ahí te ves cuando está la promesa de combatir la corrupción era voluntarista, fincada en el ejemplo personal del presidente, pero además estaba rodeado de una plétora de personajes impresentables, de lo peor de todos los partidos que fueron a dar ahí a Morena como si fuera el arca de Noé. Pues quedaba muy claro que era un pacto fraguado precisamente en el engranaje de la corrupción del viejo régimen, ¿no? Donde esos mismos personajes eran corruptos. Comprometerse en la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. Menos, todavía menos, porque su promesa de desarrollo estaba fincada en el uso de las paraestatales hipertróficas como Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Era un modelo setentero, justamente en contra del avance de las energías renovables. Entonces no sé de dónde se imaginó la gente que iba a ser una revolución verde, pero todo lo contrario, lo que estaba anunciado era un regreso a los fierros y alambres de los hidrocarburos. Fomentar el desarrollo de la ciencia y las artes. Yo creo que esa era la más previsible de todas, porque cuando fue jefe de gobierno hizo exactamente lo contrario. Cerró los estímulos a la cultura y las artes, y todo lo remó a proselitismo, todo lo remó a clientelas y todo lo remó a los elefantes blancos como el segundo piso. El que ha documentado muy bien esto es el periodista Alejandro Hernández en el confabulario del Universal. Ahí uno puede ver de manera muy clara cómo cuando fue jefe de gobierno hizo exactamente lo mismo que está haciendo ahorita con los fideicomisos. No sé por qué el establishment cultural se fue con la finta, pero mala memoria, es amnesia, tal vez ganas de creer, tal vez predilección ideológica o afinidad, pero los hechos dejaban muy claro que en temas de cultura y ciencia iba a ser al revés. Llamar a una gran convergencia nacional en contra de la violencia y la inseguridad. Bueno, en seguridad tal vez lo que era más difícil de discernir era la militarización. En cierto sentido, ahí sí concuerdo que hubo una pirueta, porque en la campaña dijo que iba a regresar a los militares a los cuarteles.
Solo que hay dos cosas que se podían anticipar. Primero, siempre dijo que iba a destruir a la Policía Federal. Y sin Policía Federal, verdaderamente que solo quedaba una opción, que era los militares. Y segundo, la militarización ya era una inercia desde Calderón, ¿no? Era una inercia. Entonces, era un poco de sentido común que un demagogo latinoamericano iba a aprovechar esa inercia militarista para ensanchar su poder. No sabemos si los militares fueron los que se le acercaron a López Obrador o él fue el que aprovechó la creciente militarización, pero en todo caso era obvio que un personaje autoritario, antidemocrático e iliberal iba a aprovechar a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué hago este ejercicio? Lo hago por dos razones. Primero, porque creo que hay que empezar a emprender un ejercicio pedagógico de pedagogía democrática, donde el electorado debe tener claro que no lo engañaron, que no hubo una traición a las promesas, que no fue un fraude. López Obrador fue siempre muy claro y que más bien es el electorado el que debe de aprender a discernir, el que debe de aprender a votar. Finalmente el pueblo es el que tiene la responsabilidad de elegir a buenos gobernantes y de engendrarlos antes que eso. Segundo, porque creer que hubo una traición de parte del gobernante es un poco abrir paso a que se vuelva a intentar. Esto es muy proclive en la izquierda, ¿no? Esta idea de que este proyecto no se ejecutó bien, pero que debe de volverse a intentar. Y eso solo da pie a que vuelva a venir un redentor y a querer salvarnos a todos. Entonces a mí me parece que es importante ya empezar a dejar claro que el proyecto obradorista estaba esencialmente destinado al fracaso. Digo esencialmente por, como diría el filósofo Kant, la esencia es destino. En ese sentido, todo lo que estamos viendo era previsible, se advirtió y se está cumpliendo a cabalidad. Bueno, queridos amigos, los saludo con mucho gusto y espero verlos en una nueva videocolumna para Revista Etcétera. Hasta la próxima.